Muy buenos días para todos, mucho gusto, mi nombre es Juan Hoyos, soy estudiante de la Tecnología de Seguridad y Salud en el Trabajo y a continuación vamos a dar un pequeño recorrido por la presentación confeccionada efectuada en PowerPoint acerca de las cuatro biomoléculas orgánicas que respectivamente son los carbohidratos o glúcidos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Esto con el propósito de dar efectivo cumplimiento a las temáticas planteadas y definidas según los lineamientos de la Guía Integradora de Actividades para esta unidad número 2, que se titula básicamente Fundamentos Químicos y Biológicos, Biomembranas, Organelas Celulares y Metabolismo Celular. Bien, para dar inicio a la presentación, en primer momento vamos a definir lo que son las biomoléculas orgánicas. Técnicamente definidas, las biomoléculas orgánicas son todos los compuestos químicos que al estar en conjunto conforman la materia viva, es decir, son las bases químicas que permiten subsistir al ser vivo. Los 6 elementos químicos o bioelementos más abundantes en los seres vivos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y ya en menor medida el fósforo y el azufre. Dentro de paréntesis podemos ver sus respectivos símbolos químicos y estos constituyen las biomoléculas. Gráficamente representadas en la diapositiva tenemos lo que es una molécula de glúcidos o carbohidratos, una molécula tras la representación gráfica de lo que son los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Carbohidratos. Los glúcidos y hidratos de carbono sacáridos son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuyas principales funciones en los seres vivos son el brindar energía inmediata y estructural. Energía inmediata, es decir, energía de consumo súbito o rápido, y energía estructural, energía de reserva, para que el organismo lleve a cabo su metabolismo funcional de manera efectiva y oportuna. La glucosa y el glucógeno son las formas biológicas primarias de almacenamiento y consumo de energía. De manera un poco más depurada, un poco más amplia, la glucosa cumple una función importante en el organismo y es la de proporcionar energía por los procesos o procedimientos fisiológicos tales como la respiración, la contracción muscular y la relajación, el ritmo cardíaco y la regulación de la temperatura corporal. Esta podemos encontrarla, como lo muestra la imagen en la diapositiva, en forma natural en frutas y verduras y libre, por ejemplo, en algunos elementos como la miel. A su vez, el glucógeno tiene una función importante y es de que este funciona como una especie de reservorio nutricional en los tejidos animales. Este cuenta con una capacidad especial de almacenar glucosa de rápida movilización, es decir, glucosa que se consume de manera rápida o inmediata, y permite desarrollar algunas actividades propias del organismo, como lo son la actividad muscular. Este, así de manera muy general, a grosso modo, constituye un conjunto de cadenas muy ramificadas de glucosa, es decir, se constituye como una especie de almacén, de reservorio de bidón donde se almacena la glucosa en grandes o en pequeñas cantidades, dependiendo de la capacidad o de lo que requiera el organismo propiamente. Los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes de la biosfera y a su vez son los más diversos. Constituyen uno de los tres principales grupos químicos que forman la materia orgánica, junto con las grasas y las proteínas. En este punto, cuando hablamos de grasas, hablamos específicamente de lípidos. Algunas de las principales funciones de los carbohidratos, hidratos de carbono o glúcidos, como deseemos llamarlas, es la de suministrar, por ejemplo, la mitad de la energía aportada por una dieta normal al organismo. Aportan a su vez energía por el trabajo muscular. A partir de los hidratos de carbono se pueden sintetizar otras biomoléculas como son las proteínas y los lípidos. Estos a su vez mejoran la flora intestinal bacteriana gracias a la fermentación de azúcares como la lactosa. Dentro de los hidratos de carbono complejos, como lo son los polisacáridos, que los vamos a ver un poco más adelante, se encuentra la fibra dietética, la cual capta y permite eliminar residuos y toxinas del organismo, es decir, esta cumple una función depurativa, de limpieza. Esta misma fibra, la fibra dietética, cumple a su vez una función reguladora de la concentración de la glucosa en el organismo, el colesterol y los triglicéridos en la sangre. Los hidratos de carbono estimulan a su vez la movilidad intestinal, evitando la constipación o el estreñimiento, y a partir, por ejemplo, de un hidrato de carbono como la glucosa, se forma glucógeno, que, como lo veíamos en la diapositiva anterior, es una especie de reservorio de almacén ramificado donde se integra propiamente la glucosa.
Los hidratos de carbono o carbohidratos son susceptibles de clasificación según su composición o estructura química. Pueden clasificarse en simples y complejos o compuestos. Dentro de los simples encontramos lo que son los monosacáridos y los disacáridos, y ya en el grupo de los complejos encontramos a los polisacáridos. En este grupo de los simples vamos a definir lo que son los monosacáridos. Monosacárido, etimológicamente, es un término que viene de mono, que significa uno, y sacha, que significa azúcar. Estos hidratos de carbono se caracterizan por estar formados por una sola molécula, la cual no puede ser hidrolizada, es decir, esta no puede separarse por acción del agua, ya que es la expresión mínima o la expresión más pequeña de los carbohidratos. Aquí, queriendo ampliar un poco la información, podríamos decir que el principal monosacárido es la glucosa, que es la principal fuente de energía de las células. Otros monosacáridos son, por ejemplo, la fructosa, presente en la miel y en frutas de manera libre, y la galactosa, que integran a la lactosa, por lo cual se pueden hallar en productos lácteos como quesos, yogur y leche. Dentro de este grupo de carbohidratos simples podemos encontrar también los disacáridos, que básicamente, según su origen etimológico del griego, di significa dos y sacha azúcar respectivamente. Estos son glúcidos formados por dos moléculas de monosacáridos que se combinan químicamente y, por tanto, al hidrolizarse, producen dos monosacáridos libres. Algunos de los más importantes disacáridos son los que se muestran a continuación en las imágenes, como lo son la lactosa, la maltosa y la sacarosa. Básicamente la lactosa está presente en los productos lácteos, la maltosa está muy presente, por ejemplo, en las levaduras, y la sacarosa podemos encontrarla fácilmente en el azúcar de mesa. Glúcidos energéticos. Los monosacáridos y disacáridos, como glúcidos simples, ejemplo la glucosa, actúan como combustibles biológicos, aportando energía inmediata a las células. Como lo habíamos visto anteriormente, se trata de energía de consumo súbito, de consumo rápido, es decir, energía que no se reserva necesariamente. Esta glucosa es la responsable de mantener la actividad de los músculos, la temperatura corporal, la presión arterial, el correcto funcionamiento del intestino y la actividad, por ejemplo, nerviosa, en este caso las neuronas. Los glúcidos, aparte de tener la función de aportar energía inmediata a las células, también proporcionan energía de reserva a las mismas. En la diapositiva vemos una imagen con algunos alimentos de origen natural y procesado que, como nos lo dice también, pueden tener sabor dulce o pueden no tenerlo. Algunos de estos alimentos podrían ser el azúcar de mesa, los dulces, las harinas, pasteles, tortas, etcétera, etcétera. Las frutas y las verduras, por ejemplo, también tienen glúcidos simples y compuestos. Simples como los monosacáridos y disacáridos, y compuestos o complejos como lo son los polisacáridos. Los glúcidos complejos o compuestos, básicamente en este grupo tenemos los polisacáridos, cuyo origen etimológico viene de poli, que significa muchos, y sacha, que significa azúcar, del griego propiamente. Estos polisacáridos son cadenas, ramificadas o no, de más de 10 monosacáridos que resultan de la condensación de muchas o varias moléculas de monosacáridos con la pérdida de varias moléculas de agua. Asimismo, los polisacáridos representan una clase importante de polímeros biológicos, y su función en los organismos vivos está relacionada usualmente con la estructura o con almacenamiento, es decir, energía de reserva, básicamente. Estos no tienen un sabor dulce necesariamente. Dentro de algunos elementos que contienen polisacáridos en la naturaleza, o algunos alimentos que los contienen, podrían ser las legumbres, los cereales integrales, las harinas integrales, las frutas, las verduras. Ejemplo, la celulosa, que está presente en muchas plantas y maderas de árboles; la hemicelulosa, presente en verduras, frutas, harinas integrales, legumbres. Ejemplo, el almidón, que es de origen vegetal; y el glucógeno, que es de origen animal. Los glúcidos o carbohidratos complejos o compuestos, dada su característica específica, en este caso los polisacáridos, forman parte de un grupo conocido como glúcidos estructurales. Algunos polisacáridos forman estructuras esqueléticas muy resistentes, por ejemplo las paredes celulares de algunas bacterias, la pared celular vegetal, el exoesqueleto de algunos artrópodos como insectos y crustáceos, o la pared celular de algunos hongos, etc. Además, podemos encontrar glúcidos formando parte de la estructura de otras biomoléculas, como lo son las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos, los cuales los veremos un poco más adelante. Además,
El principal polisacárido estructural de las plantas es la celulosa, la que veíamos ahorita que encontramos en algunos elementos vegetales y en algunos troncos de los árboles, pues como tal específicamente, y forman la parte fibrosa de la pared celular de las células vegetales. Ahí vemos en la imagen relacionado algunos insectos, vemos artrópodos, hongos y vemos algunas bacterias respectivamente, como para relacionar e ilustrar un poco lo dicho con respecto a los glúcidos estructurales. Para finalizar con lo que corresponde a los carbohidratos o glúcidos hidratos de carbono, vamos a presentar este pequeño resumen en esta imagen. Los carbohidratos se clasifican en simples y complejos. Dentro de los simples tenemos los monosacáridos y los disacáridos, y dentro de los complejos o compuestos tenemos los polisacáridos. Los monosacáridos están conformados por una sola molécula, los disacáridos formados por dos moléculas de monosacáridos y los polisacáridos formados por polímeros de monosacáridos. En este caso vamos a definir como a grosso modo que los carbohidratos tienen diversos nombres, se les puede conocer como glúcidos, almidones, azúcares, etc. y están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son considerados el combustible celular y son la fuente primaria de la energía química para las células. Proporcionan energía como alguna de sus principales funciones, hasta de 4 kilocalorías de glucosa, almacenan energía como el almidón y el glucógeno. La segunda de las 4 biomoléculas que venimos trabajando corresponde a los lípidos. Los lípidos son conocidos como el conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría de ellas biomoléculas compuestas de carbono e hidrógeno, en menor medida de oxígeno y también por fósforo, azufre y nitrógeno, lo que veíamos al principio, que son elementos químicos o bioelementos que componen a las biomoléculas, y cuya principal característica resulta que son hidrofóbicas, técnicamente definido, es decir, que le tienen miedo al agua, ¿sí? Es decir, son insolubles en esta, pero son plausibles de ser disueltos en sustancias orgánicas como el alcohol, la benzina, el benceno y el cloroformo. En las imágenes vemos algunos alimentos que tienen cierta carga o cierto contenido de lípidos en su estructura. Los lípidos erróneamente son llamados por algunos como grasas, ya que en realidad las grasas son un tipo de lípidos. No podríamos decir que todos los tipos de grasas son exclusivamente lípidos, ¿sí? Y estos son provenientes de los animales, las grasas. Cumplen diversas funciones en los seres vivos, entre las más importantes está la de reserva de energía, la energía estructural, los componentes estructurales y la función reguladora. Algunas de las funciones principales de los lípidos son como las que enunciamos ahorita, la energética, la estructural y la reguladora. A través de la función de reserva energética, los triglicéridos específicamente le proporcionan a los animales una incalculable e importantísima fuente de energía. Respecto de la función de tipo estructural, la misma se materializa en la protección y consistencia que estos le brindan a los órganos, la protección mecánica de estructuras que ejercen o bien como aislantes térmicos de algunas estructuras. La función reguladora, también conocida como hormonal o de comunicación celular, se encarga específicamente de regular el metabolismo y lo concerniente a las funciones de reproducción. Y finalmente tenemos la función relajante, que ostentan los lípidos acumulándose en el tejido adiposo para luego formar tejidos grasosos, los cuales aumentarán de peso en caso de haber marcado un comportamiento de sedentarismo, aumentando por consiguiente la concentración de la hormona TRL, que es la hormona liberadora de tirotropina, regula la producción de hormonas tiroideas, es decir, el metabolismo en la sangre. Tipos de lípidos según su estructura molecular. Asumiendo propiamente esta característica, los lípidos pueden dividirse en dos grandes grupos que son los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables. Lípidos saponificables. Este grupo de lípidos se subdivide en dos, simples y compuestos o complejos. Dentro del grupo de los lípidos simples saponificables encontramos los ácidos grasos saturados, que corresponden a un conjunto de ácidos que no presentan dobles enlaces entre sus átomos de carbono y podremos hallarlos en el reino animal. Los ácidos insaturados son ácidos que poseen dobles enlaces en su configuración molecular y podemos también encontrarlo en el reino vegetal, como los expuestos en la diapositiva.
Por otro lado tenemos los lípidos saponificables compuestos o complejos, que se dividen asimismo en fosfolípidos, que se caracterizan por tener un grupo de fosfato en su configuración molecular, y los glucolípidos, que son lípidos que se encuentran unidos a un glúcido o a un carbohidrato. Lo vemos en la imagen, presentes en algunos aceites esenciales y presentes en frutas y verduras. Lípidos insaponificables. Estos lípidos se caracterizan por no poseer ácidos grasos en su estructura y por no producir reacciones de saponificación. Ejemplo de lípidos insaponificables son, por ejemplo, los que tenemos en la diapositiva relacionados a través de texto e imagen, como los esteroides terpenos y prostaglandinas. Algunos alimentos con lípidos buenos o beneficiosos para la salud son, por ejemplo, los aceites de origen vegetal, como la oliva, la canola, el aguacate, la almendra, la nuez, pescados, especialmente los de mar, y algunas semillas como el lino, la chía y el sésamo. Ahí vemos las imágenes relacionadas como para ilustrar el concepto. La tercera biomolécula de las trabajadas en esta presentación corresponde a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son un grupo de biomoléculas indispensables para la vida. Están presentes en todas las células y determinan nuestras características físicas y funcionales, ya que controlan todos los procesos que llevan a cabo las células mismas, como la síntesis de proteínas y la reproducción celular, entre otras. Todos los organismos poseen estas biomoléculas que dirigen y controlan la síntesis de sus proteínas, es decir, los ácidos nucleicos. Estos proporcionan la información que determinan sus características biológicas, ya que contienen las instrucciones necesarias para realizar los procesos vitales y de hecho son los responsables de todas las funciones básicas en el organismo. Existen dos tipos de ácidos nucleicos que son respectivamente el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. Estos dos se diferencian básicamente porque contienen glúcidos diferentes. En este caso la pentosa es diferente cada uno. En el ADN es desoxirribosa y en el ARN es ribosa. Se diferencia también por las bases nitrogenadas que contienen. En este caso, la adenina, guanina, citosina y timina están presentes en el ADN y la adenina, guanina, citosina y uracilo están presentes en el ARN, distribuidas de la siguiente manera. La adenina está presente tanto en el ADN como en el ARN, la guanina está presente en ambos de la misma forma, la citosina igual está presente tanto en el ADN como en el ARN, la timina está presente exclusivamente en el ADN y el uracilo está presente exclusivamente en el ARN. Estructura del ADN y el ARN. El ADN está distribuido en los cromosomas que varían el número de acuerdo a la especie que se trate, y los genes son segmentos del ADN que contienen la información para producir una proteína. Por lo tanto, son la unidad funcional de la herencia. Vemos en la imagen graficada la estructura del ADN y una especie de comparativa con el ARN ribosomal. En el cuadro vemos la misma comparativa que establece como la diferencia que existe entre ambos ácidos nucleicos. El ADN está formado por las bases nitrogenadas, como lo veíamos en la diapositiva anterior: adenina con símbolo A, timina con símbolo T, guanina G y citosina C. El ADN, por el contrario, está formado por adenina A, guanina G, citosina C, uracilo U. Además de esto, el ADN está formado por dos cadenas complementarias de nucleótidos, en la que la adenina está enfrente de timina y guanina de la citosina. Y por el contrario, el ARN está formado por una sola cadena de nucleótidos. El ADN forma una doble hélice, el ARN está dispuesto de forma lineal. El ADN tiene cadenas antiparalelas y en el ARN existen tres tipos del mismo, es decir, tres tipos de ARN que son respectivamente el ARNM, que es el ARN mensajero, el ARNR o R, que es el ribosomal, y el ARNT, que es el ARN de transferencia. Funciones de los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Dentro de las principales funciones que tenemos del ADN está contener la información hereditaria, controlar todas las actividades celulares, de reproducción celular, síntesis de proteínas, etc. Y algunas de las funciones características del ARN son, por ejemplo, del ARNM, copiar la secuencia de las bases nitrogenadas del ADN.
El ARNR o R interviene en la síntesis de proteínas en la célula y el ARN de transferencia T transporta los aminoácidos del citoplasma al ribosoma. Estos ácidos nucleicos se encuentran localizados respectivamente de la siguiente manera. El ADN se encuentra en el núcleo de la célula, asimismo el ARNM se encuentra dentro del núcleo de la misma. El ADN se encuentra en las mitocondrias y el ARNR o R se encuentra dentro del citoplasma formando los ribosomas. El ADN está ubicado en el cloroplasto y el ARNT dentro del citoplasma. Otras funciones de los ácidos nucleicos, que de antemano ya sabemos que corresponden al ADN y al ARN, es la duplicación del ADN, la expresión del mensaje genético, la transcripción del ADN para formar ARNM y otros, y la traducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ARNM o las proteínas. Bien, en nuestra cuarta y última biomolécula orgánica corresponde a lo que son las proteínas o prótidos. Estas son biomoléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace conocido como enlace peptídico. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona, es decir, allí también entran a participar directamente los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN respectivamente. Estas proteínas son macromoléculas orgánicas constituidas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque pueden contener también azufre y fósforo, como lo veíamos en la gran mayoría de las diapositivas de la información del contenido. Estos son elementos o bioelementos químicos que componen a las biomoléculas y por ende estas componen la materia orgánica o la materia viva. En menor proporción también contamos o estas proteínas cuentan con hierro, cobre, magnesio, yodo, entre otros. Estos elementos químicos se agrupan y se combinan para formar unidades estructurales que llamamos aminoácidos, los cuales constituyen a su vez las proteínas. Y estos podríamos considerarlos básicamente, haciendo una especie de ejemplo, una analogía, como los ladrillos de los edificios moleculares proteicos. Las proteínas cuentan con diversas funciones, múltiples de hecho. Dentro de las principales podríamos destacar que entre todas las biomoléculas, estas proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo. Son esenciales, por ejemplo, para el crecimiento, gracias a su contenido de nitrógeno, que no está presente en otras moléculas o biomoléculas como las grasas o lípidos o los hidratos de carbono. También son importantes para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo, como los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. En este caso, estas últimas actúan como catalizadores biológicos, haciendo que aumente la velocidad a la que se producen las reacciones químicas del metabolismo, es decir, hacen que se acelere, manteniendo un equilibrio propiamente según las condiciones específicas de cada organismo. Asimismo, ayudan a transportar determinados gases a través de la sangre, como por ejemplo el oxígeno y el dióxido de carbono, y funcionan a modo de amortiguadores para mantener el equilibrio ácido-base y la presión oncótica del plasma, que es básicamente la presión que tiende a meter agua en el sistema circulatorio. Otras funciones más específicas son, por ejemplo, las de los anticuerpos, un tipo de proteínas que actúan como defensa natural frente a posibles infecciones o agentes externos que puedan generar algún tipo de patología en el organismo. El colágeno, cuya función de resistencia lo hace imprescindible en los tejidos de sostén, o la miosina y la actina, dos proteínas musculares que hacen posible el movimiento, entre otras muchas que tienen como funciones las proteínas. Clasificación de las proteínas. Las proteínas, al igual que todas las biomoléculas que vimos anteriormente, son susceptibles de ser clasificadas en función de su forma en este caso y en función de su composición química. Según su forma, existen proteínas que son fibrosas, es decir, proteínas que tienen características como las siguientes, que son alargadas e insolubles en agua, como la queratina, el colágeno y la fibrina. Otras proteínas, según su forma, pueden ser globulares, es decir, de forma esférica y compacta. Estas sí son solubles en agua. Este es el caso de la mayoría de las enzimas y anticuerpos, así como de ciertas hormonas. Y existen proteínas mixtas, con una parte fibrilar y otra parte globular.
Aquí en las imágenes vemos pues como una representación de las moléculas que corresponden a las proteínas, como para clarificar e ilustrar un poco a qué se hace referencia según su forma. Por otro lado, y ya dependiendo de la composición química que posean las proteínas, existen proteínas que son simples y proteínas que son conjugadas, también conocidas como heteroproteínas. Las simples se dividen a su vez en escleroproteínas y esferoproteínas. Bien, las proteínas simples constan característicamente solo de aminoácidos o de sus derivados, es decir, derivados de aminoácidos como tal. Cuando se hidrolizan, es decir, se separan por acción del agua, por ácidos, álcalis o enzimas, las proteínas simples producen aminoácidos únicos o sus derivados, debido a que esa es su composición en específico. Y las proteínas conjugadas consisten en proteínas simples combinadas con algún componente no proteico. Estos grupos no proteicos se llaman grupos prostéticos. Ahí vemos también como la representación básica, vemos que las proteínas simples son menos ramificadas que las proteínas conjugadas, que ya sabemos, y como se acabó de describir, las conjugadas corresponden a proteínas simples que se mezclan con componentes no proteicos. Muy bien, ya para culminar la presentación, en este caso la presentación específica para las proteínas, vamos a definir algunos alimentos que son proteicos, es decir, que tienen gran carga de proteínas y de antemano sabemos que, pues, que son beneficiosas o son muy importantes para el funcionamiento efectivo y oportuno del organismo. Algunos de los alimentos que más proteínas contienen son la carne, los huevos, la legumbre, frutos secos, cereales, verduras y productos lácteos tales como el queso o el yogur. Tanto las fuentes de proteínas en animales como en vegetales poseen 20 aminoácidos exclusivamente, que son necesarios para la alimentación humana. Bien, tutor y compañeros, aquí finaliza el recorrido planteado para la presentación de las 4 biomoléculas orgánicas. Realmente espero que les haya gustado. Quedo atento a sus observaciones y comentarios constructivos y a las correcciones a que haya lugar. Espero que la información y el contenido de la misma haya sido comprensible y asequible para ustedes. Todos tengan unos saludos fraternales y cordiales y espero que estén muy bien.